Fullmetal Alchemist ocurre en un mundo donde existe algo llamado alquimia. La manera en que las personas que pueden utilizar alquimia hacen uso de esta es mediante gestos de las manos en el caso de que hayan visto algo llamado la verdad, que es como una especie de dios en ese mundo, o si no, lo que hacen es dibujar símbolos en el suelo para poder transmutar las cosas. Lo que suelen hacer es cambiar el estado de la materia y se rigen por algo llamado la ley de intercambio equivalente. Quiere decir que para generar algo tenés que dar algo de igual valor. La única forma de romper esta regla sería a través de algo llamado la piedra filosofal. En la historia, los dos personajes que más vemos, dudo de llamarlos protagonistas por motivos que voy a explicar más adelante, dos personajes que vemos, Edward y Alphonse, de niños son alquimistas muy buenos que pierden a su madre. Al perder a su madre y estar con un padre ausente, deciden hacer algo que es tabú en su mundo, la transmutación humana. Quieren volver a la vida a la madre. Ellos cometen este tabú, no funciona, su madre no vuelve a la vida, y ahí es cuando terminan conociendo al dios de su mundo, el cual los destroza. Edward pierde su pierna, Alphonse todo su cuerpo es perdido, y eventualmente Edward sacrifica a la verdad su brazo derecho con tal de que permita que el alma de su hermano vuelva a este mundo habitando una armadura. Para este punto, ellos quedan dañados de una forma terrible y la única manera de lograr recuperar los cuerpos que tenían antes es mediante el uso de la ya mencionada piedra filosofal. Esta piedra que permite aumentar los poderes de los alquimistas y que permite que rompan la ley de la equivalencia. Ahí es cuando son contactados por el coronel Mustang, uno de los militares que está a cargo del Estado, básicamente, y les dice que pueden ser alquimistas estatales. ¿En qué consiste ser un alquimista estatal? Bueno, básicamente, si te convertís en un alquimista estatal, tenés un rango alto dentro del ejército y vive en un estado completamente militarizado, así que es un rango alto del ejército, tiene unas grandes ventajas, y aparte van a tener chances de viajar, investigar y obtener una piedra filosofal en el caso de que exista, o como mínimo aprender cómo usarlas. Descubrimos que en este mundo, este estado dirigido completamente por los militares es básicamente un estado fascista, o como mínimo dirigido por fascistas, y eventualmente nos enteramos que de hecho toda la ciudad en la que ellos están fue creada por un monstruo que pretende sacrificar a todos para obtener el poder de la verdad, o sea, el poder de Dios. Para entender qué es este monstruo tenemos que irnos mucho más atrás. La historia es bastante complicada y créanme, estoy haciendo una versión muy simple de todo esto. Mucho tiempo atrás había una ciudad llamada Cerces, que vendría a ser básicamente el equivalente a la Atlántida de este mundo, y ahí había un esclavo cuya sangre fue utilizada para invocar a una especie de duendecillo que estaba dentro de un frasco. Un rey quería utilizar a esta entidad para que le dé los secretos de la inmortalidad. El duendecillo engañó a todos, sacrificó a todos los que estaban en la Atlántida, todos murieron, salvo por el duendecillo y el esclavo cuya sangre había hecho que el duende entre a este mundo. Estaban unidos, su cuerpo era básicamente el mismo, así que por eso el cataclismo ideado por el duendecillo no los mató a ninguno. Básicamente al sacrificar a tanta gente crearon piedras filosofales y ellos se convirtieron en piedras filosofales. Verán, la piedra filosofal aumenta los poderes de los alquimistas, te permite romper la ley del intercambio equivalente, pero otra cosa de las piedras filosofales es que son hechas con almas humanas, básicamente comprimidas. Y de hecho el cuerpo del esclavo y del duendecillo ahora son básicamente piedras filosofales. Son unas piedras filosofales que les van a permitir seguir vivos durante cientos de años y recuperarse de cualquier tipo de daño. Después, más tarde en la serie, descubrimos que el esclavo vivió y de alguna forma logró tener hijos. Los hijos son los protagonistas. Ahora ven por qué dudo en llamarlos protagonistas, porque en realidad toda la historia
ocurre en base al esclavo y el duendecillo. De principio a final ellos son los que mueven absolutamente todo. Pero mientras que los hijos del esclavo son Edward y Alphonse, los hijos del duendecillo son los 7 pecados capitales. Son partes de su personalidad de la cual quería deshacerse en su esfuerzo para convertirse en un ser perfecto y los liberó al mundo. Cada uno de los 7 pecados capitales también es una piedra filosofal, tienen grandes poderes y son inmortales. Toda la ciudad fue hecha básicamente para crear un símbolo gigante en el cual se pudiese sacrificar a millones de personas para así lograr abrir la puerta hacia la verdad y que el duendecillo, ahora llamado padre, logre consumir a la verdad con su piedra filosofal y obtener el poder de Dios. A lo largo de la historia vamos viendo cómo es que Edward y Alphonse descubren lo que son las piedras filosofales, descubren este secreto tan terrible que tiene el estado en el cual ellos viven y la guerra que están teniendo contra Padre y los pecados capitales. No solo que cada personaje, no estoy hablando solo de Edward, Alphonse, Padre, el esclavo, o sea, el padre real de ellos, los pecados capitales, todos están desarrollados, pero incluso personajes que son altamente secundarios están desarrollados. Literalmente hay personajes que probablemente si uno sumase todo el tiempo que están en pantalla, no llegase a formar un solo capítulo. Y aún así están desarrolladísimos. La personalidad, las ambiciones que tienen, quedan bien en claro. Y hay personajes que, si bien no sé si decir que son coprotagonistas, pero son como mínimo secundarios muy importantes, que son geniales. Y de hecho la gran mayoría de los personajes están tan desarrollados y son tan geniales que de hecho me gustan más que Edward y Alphonse. Y eso que Alphonse me encanta como personaje. Edward también, aunque no tanto como Alphonse. Realmente se nota el esfuerzo que se le puso a esta obra, no solo para que los personajes sean complejos, sino porque la trama es extremadamente complicada. ¿Se acuerdan lo que les estuve describiendo recién? Es una versión muy simplificada de todo lo que está ocurriendo. De hecho, también hay conflictos internacionales ocasionados por la creación de esta ciudad, y también sabemos que hay otro tipo de alquimia que la que usan en la ciudad. Ambas fueron enseñadas por Padre, o bueno, o si no, tal vez por el esclavo y otras por el duendecillo. Eso no me queda bien en claro. Pero el hecho es que hay un montón de personajes, hay una trama extremadamente complicada. No es una trama lineal de ninguna manera. Y recuerdan lo que dije de que realmente dudo si debería llamar a Edward y Alphonse protagonistas solo porque ellos pasen mucho tiempo en pantalla. Porque no se siente como que su rol fuese el fundamental en la historia. De hecho, como dije, el rol fundamental en la historia lo tiene el esclavo, el primero y el último, el más importante. Y el duendecillo también, son ellos dos. E incluso hay un montón de personajes que son secundarios que si ellos no estuvieran en la historia, probablemente nada hubiese pasado. Es más, hasta cierto punto hay personajes que son más importantes que Edward y Alphonse. Y de hecho eso es algo muy bueno. Hay gente que cree que el protagonista tiene que ser todo y todo tiene que depender de él. Al contrario, ¿qué tan real es eso? A mí me encanta cuando se nota que el protagonista es uno de los habitantes del mundo en el que está, es uno de los personajes de la historia, pero no necesariamente es el más importante. Y de hecho en este caso uno podría decir que hay muchos personajes que, aun si no es de forma singular, sino por esfuerzo combinado, pero que son mucho más importantes para la trama que lo que son Edward y Alphonse. De nuevo, insisto, de todas maneras, los más importantes son el esclavo y el duendecillo. Toda esta es su historia. Los diálogos no solo que son geniales, sino que me he reído en más de una situación. Y es en serio, no quiero ser pesado con los personajes, pero hay personajes que realmente amo, que son mis favoritos de la serie y que ni siquiera los mencioné. Probablemente haga videos de ellos más adelante. Pero el hecho de que haya tanto por qué hablar de esta serie realmente demuestra lo genial que es. Y no se confundan, no es como que van a tener que estar llevando anotaciones o algo por el estilo. Pueden disfrutar esta serie de una forma completamente relajada y créanme, la van a pasar bien. Hay algunas cosas que tengo que hablar que de hecho me gustaron. Es por ejemplo el primer villano que se enfrentan en Fullmetal Alchemist Brotherhood.
Es literalmente un rebelde que está intentando destruir el estado fascista, pero por la ignorancia y necedad de Edward y Alphonse no se molestaron siquiera en escuchar qué estaba haciendo el tipo, solo lo vieron como un criminal y listo, continuaron todo. Pero de hecho hubiese sido alguien que seguramente les hubiese servido bastante al final. Hablando del final, hay una cosa que Edward hace, prefiero no decirlo, pero literalmente podría haber resuelto al menos su problema y el de su hermano desde el primer momento. Ahora, si hubiese sido lo más inteligente, si hubiese sido lo mejor para la historia, no necesariamente, pero claramente Edward y Alphonse podrían haber resuelto su problema desde el principio. También hay otra cosa que decir. Se habla de que los alquimistas estatales, entre ellos personajes que nosotros amamos, son eh, no solo que oficiales de un estado fascista, sino que son criminales de guerra. Y nunca se hacen cargo de sus crímenes. O sea, lo más similar a hacerse cargo de sus crímenes es intentar hacer que el mundo sea un mejor lugar. Pero nunca van a juicio, nunca son castigados. Es básicamente, son criminales de guerra que cometieron genocidio contra un pueblo que existe en el mundo de Full Metal Alchemist y se salen con la suya. Es básicamente, ok, nosotros somos oficiales de un estado fascista, pero hay monstruos que son mucho peor que nosotros y lo que hicimos. Por lo tanto, si nosotros hacemos todo lo posible por detener a estos monstruos, entonces ahora somos buenos porque en comparación no somos tan malos. Y eso realmente me molestó porque de hecho se había hablado al principio. Uno de mis personajes favoritos dijo, eh, cuando este conflicto termine, da igual de qué manera termine, si bien para nosotros o mal, pero tenemos que hacernos cargos de los crímenes que cometimos durante la guerra. Y no, nunca se vuelve a tocar el tema de que tengan que hacerse cargo. De hecho, más que nada hablan como de que, ok, listo, sí, ahora estamos en paz, no molesten. Y no, si van a hablar de algo tan importante como que los personajes tienen que hacerse responsables de sus actos y de los crímenes atroces que cometieron, deberían pagarlo más adelante. Pero no, no estoy diciendo que sea un error de la autora, tal vez quería demostrar que no hay verdadera justicia en el mundo, eh, o al menos que no hay verdadera justicia en este mundo, interpretenlo como quieran. Sí, solo estoy diciendo que eso es una cosa que no me gusta al final. También hablando de la alquimia, se utiliza de formas increíblemente creativas. Mi alquimia favorita obviamente es la alquimia de fuego. Voy a hablar de esa en videos más adelante, así que no voy a meterme mucho en esto. Pero es simplemente genial. Y otra cosa, uno creería que tomando en cuenta que la serie se llama Full Metal Alchemist, que de nuevo el protagonista sería el alquimista de metal, y sí, uno podría decir que técnicamente lo es, aunque para mí desde un punto de vista de historia no. Pero no solo que no es el personaje más relevante de la historia, porque claramente no, de nuevo, el esclavo y el duendecillo lo son por mucho, sino que tampoco es el más poderoso. Pero aparte de eso, no necesitas ser un alquimista para ser un personaje poderoso. A ver, como regla, en este tipo de series, si hablamos de alquimistas, uno asumiría que los alquimistas son los más poderosos y que si alguien es alquimista es débil. Es lo mismo que si hablamos de una serie donde todos son ninjas, uno siempre va a asumir que si no sos ninja, sos alguien realmente patético y como regla ese va a ser el caso. Pero no, hay seres humanos que sin usar alquimia pueden ganarle a alquimistas, así sea porque naturalmente tienen poderes físicos increíbles o por algún motivo distinto. Así sea porque tal vez conocen algún arte marcial que les da poderes esotéricos también de alguna manera, o tal vez por genética, o tal vez por implantes cibernéticos. Pero el hecho es que no todos los grandes guerreros de esta serie son alquimistas. De hecho, los pecados capitales son piedras filosofales, son súper fuertes, se regeneran, son inmortales, pero nunca se ponen a pelear usando alquimia. O sea, simplemente utilizan sus poderes para reventarlo todo. Bueno, técnicamente usan alquimia uno en un momento, pero no voy a hablar demasiado sobre eso. Pero la gran mayoría del tiempo que están peleando no necesitan hacerlo. Eso me gustó mucho en este shonen. O sea, el protagonista no es invencible, el protagonista no es el ser más poderoso de todos, y no tenés por qué utilizar los mismos medios del protagonista para ser un personaje poderoso e imponente, lo cual me parece simplemente genial.
está muy buena la serie, no a riesgo de repetirme, pero es una trama compleja y muy bien hecha, muy buena. Los diálogos son geniales, los personajes son profundos y están todos desarrollados, incluso los que son bastante secundarios están bien desarrollados. No se necesita simplemente ser igual al protagonista o ser una copia del protagonista de alguna forma para ser poderoso o relevante. Realmente es genial, realmente es genial, me gustó mucho la trama. Y recomiendo a todo el mundo que vea Full Metal Alchemist. En serio deberían hacerlo. Yo seguramente hable más de esta serie porque es simplemente genial. En fin, gente, muchísimas gracias por ver todo este video. Espero que lo hayan disfrutado y díganme en los comentarios qué piensan de la serie. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no te olvides de darle al me gusta y de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise de futuros videos. Si quieres y puedes ayudarme con una donación de tan solo $1 en Patreon, me ayudas mucho. El enlace está en la descripción y dependiendo de la donación que hagas vas a poder acceder a distintos premios. También puedes unirte al canal para ver cosas que solo los miembros pueden ver y ver algunos videos antes de que pueda verlo el resto de las personas. Como siempre, muchísimas gracias, especialmente a mis patrocinadores. No podría hacer esto de no ser por todo el apoyo que ustedes me dan. Y de nuevo, gracias a todos los que vieron este video. Chao.